A continuación, estudiaremos algunas de las propiedades físicas tanto de los alcanos como de los halogenuros de alquilo. En este video en particular vamos a hablar sobre los puntos de ebullición y fusión de estas sustancias. Es importante recordar que las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de los alcanos son relativamente débiles, y esto es porque la diferencia de electronegatividad entre los átomos de carbono e hidrógeno, que son los únicos átomos de los cuales está compuesto un alcano, son muy parecidas. Entonces, los enlaces que se presentan son de tipo no polar. Recordemos que cuando tenemos enlaces de tipo no polar, moléculas no polares, lo que se presenta son lo que se llaman dipolos temporales. Entonces, en la nube electrónica, los electrones andan libres y en un determinado momento se agrupan en un sector, eh, principalmente en un sector. Al agruparse en ese sector, entonces lo que ocurre es que repelen a los electrones de la molécula que está a la par y por lo tanto van creando entonces dipolos instantáneos o temporales. Este tipo de interacción se conoce como interacción de tipo dipolo inducido o también fuerzas de Van der Waals o de dispersión. El punto de ebullición y el punto de fusión están estrechamente ligados con el tipo de fuerza intermolecular que presentan las sustancias. Entonces, las fuerzas van a depender del área de contacto que tengan estas moléculas. Entre mayor contacto tengan las moléculas, mayor fuerza tendrán. Y por lo tanto, entonces también incrementarán su punto de fusión y de ebullición. Si nos fijamos en esta tabla, podremos ver que en el caso del punto de ebullición es muy claro que hay un aumento conforme aumenta también la masa molecular o la extensión de la cadena de cada uno de estos alcanos. Vean también que estamos hablando de alcanos de cadena lineal, aquí no hay ninguna ramificación. En el caso del punto de fusión, vamos a ver que hay algunas excepciones. Esas excepciones se deben básicamente al empaquetamiento de las moléculas. El empaquetamiento es básicamente cómo se acomodan las moléculas en una estructura cristalina cuando se forma un sólido. En el caso de las moléculas ramificadas de un compuesto, van a presentar un menor punto de ebullición y de fusión también, porque esa ramificación va a provocar que el área de contacto sea menor. Podemos ver este ejemplo en el que tenemos tres moléculas en las cuales todas tienen 5 átomos de carbono, pero la primera es lineal y vemos un punto de ebullición de 36,1 grados Celsius, mientras que en esta tenemos solamente una ramificación. Esto ya provoca una caída en el punto de ebullición hasta 27,9 grados Celsius. Y finalmente en esta, que tenemos eh, una estructura mucho más ramificada y por lo tanto con menor área de contacto, y el punto de ebullición baja a 9,5 grados Celsius. Vean también que los puntos de ebullición en una serie de halogenuros de alquilo va a aumentar de igual manera que lo hacen los alcanos con respecto aumenta su masa molecular. Esto se debe también a que habrá entonces en ese caso un predominio del efecto de las fuerzas de Van der Waals o de dispersión. Pero recordemos que en el caso de los halogenuros de alquilo nosotros tenemos enlaces que son polares porque los halogenuros tienen una mayor electronegatividad que el carbono. Entonces va a provocar que existan enlaces polares y la molécula se polarice más. Entonces vamos a encontrar también no solamente fuerzas de Van der Waals, sino también fuerzas de tipo dipolo-dipolo. Las fuerzas de Van der Waals realmente están en todas las moléculas. Sin embargo, en este caso no son las más importantes, sino las más importantes son las de tipo dipolo-dipolo. Entonces vemos que cuando tenemos una molécula polar, tenemos una parte de ella donde se desplazan los electrones y por lo tanto queda parcialmente negativa y otra donde queda desprovista de electrones y por lo tanto queda parcialmente positiva. Al haber muchas moléculas en un solo recipiente, entonces ellas se van a acomodar de manera que la parte negativa se oriente hacia la parte positiva de la próxima y la parte negativa de esa se oriente hacia la parte positiva de la siguiente y así sucesivamente. Ahora, cuanto más grande sea el tamaño del halogenuro, más grande es el tamaño de su nube electrónica, como habíamos hablado en una clase anterior. Y por lo tanto, entonces más fuertes son las interacciones de Van der Waals también. Entonces aquí, lo que en este caso, estamos viendo que al aumentar el tamaño del átomo del halogenuro, vean en esta tabla,
podemos observar que conforme aumenta el tamaño del halogenuro, también aumenta su punto de ebullición. Si vamos más bien hacia abajo, en el caso de que lo que aumenta es el tamaño de la cadena de carbonos, pues también va a haber un aumento de las fuerzas de Van der Waals, porque aquí estamos viendo cadenas lineales. Y por lo tanto, entonces también vamos a observar un aumento en el punto de ebullición. Muchas gracias.